Yo soy el pastor César Rodríguez y estamos listos acá para tener este tiempo de charla, conversatorio, con un tema que para muchos es muy amplio y de verdad que es más amplio de lo que nos podemos imaginar. Adolescentes y jóvenes. Amén. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo ahorita en el Facebook, Pastor César. Ujú. Por favor, salúdelo a toda la gente que lo está viendo. Ok. Un Ahí le saludo. están saludando desde Miami, mire, desde Miami. De aquí nomás, a la vuelta de tu casa, de Miami, te están saludando. ¿No? Así es. Pero así es, ¿no? Te están viendo desde Miami. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Buenas tardes a todos. Así que por favor es un gusto. Estamos con el pastor César Rodríguez. Pastor César, explíquele a la gente en qué parte del mundo queda su iglesia y cómo se llama su iglesia. Bueno, nosotros estamos en Perú, ¿no? En Lima, Perú, en Lima Norte, en un distrito llamado ubicado Coma. Estamos en un distrito muy populoso que tiene una población aprox de 600.000 habitantes y tenemos ahí la iglesia hace 12 años prácticamente. Trabajamos, pero una de las cosas que la gran mayoría que nos conoce, que se ha caracterizado es que trabajamos mucho en el tema de jóvenes y adolescentes de repente por la vasta Ya, experiencia que hemos podido tener antes ya, de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Entonces yo creo amén. que estamos acá para sumar, no para, simplemente para transmitir de repente la experiencia que nosotros hemos tenido, la Ya, experiencia que tenemos como adolescentes y jóvenes durante tantos años y que bueno, creo que ha sido el medio por el cual mucha iglesia acá en el Perú nos conoce y estamos acá para sumar, para apoyar, para ayudar y para bendecir a todos aquellos que deseen ser bendecidos con nuestras sugerencias, con nuestras experiencias que hayamos tenido y que les puede ayudar porque en este tiempo que estamos viviendo, un antes y un después de esta pandemia, de, ya, este, de todo lo que está acaeciendo en el mundo, yo creo que los jóvenes y adolescentes van a tener un papel primordial no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. Yo lo tengo claro y la iglesia tiene que enfocarse, tiene que redireccionarse, tiene que reinventarse, si se podría llamar así, para poder captar y poder mantener a los jóvenes y adolescentes que este tiempo Dios ha permitido que pongan su mirada en Jesucristo. amén. Y todos los que nos están uniendo ahorita, tenemos muchos, un evento estamos hablando con el pastor César Rodríguez y vamos a hablar esta tarde de los adolescentes y de los jóvenes, ¿no? Porque ahorita están encerrados Uh -huh. y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, por favor, Pastor César, invite a la gente que nos está viendo que le envíe sus preguntas. Ok, sí. Y bueno, a todas las personas que se están conectando con nosotros, de repente quieren saber algo con respecto, en lo que se refiere, porque como te vuelvo a repetir, Pastor Armando, es muy amplio, muy vasto el tema de adolescentes y jóvenes, porque no podemos hablar de lo mismo, adolescentes y jóvenes son completamente diferentes. Claro, son Entonces, dos historias. hay jóvenes que fluctúan entre 18, 19, 20 años para arriba y tienen ciertas expectativas, y aquellos Ya. que fluctúan entre 12, 13 y 18 años, que son los adolescentes. Ok. Pero yo siempre he tenido algo que he transmitido, los que me conocen saben eso, que los jóvenes y los adolescentes siempre tuvieron un rótulo que la gente les puso, consciente o inconscientemente, que son el futuro de la iglesia, son el futuro de la sociedad, son el futuro del mundo. Cuando en realidad el futuro es algo que todavía no llega. Pero pienso yo que los jóvenes y adolescentes son el presente de un futuro diferente porque tenemos que enfocarnos en ellos. O sea, si nosotros no nos enfocamos, si la iglesia, la sociedad, si los medios de comunicación, si los gobiernos de turno, sociales, políticos, no se enfocan en los adolescentes y en los jóvenes, no estamos trabajando para un futuro desde ya. Entonces, pienso y creo que todos deberíamos volcarnos de una manera muy, muy puntual en trabajar con ellos, porque es determinante para lo que viene, un antes y un después. Vuelvo a repetir, después de esta pandemia, después de todo lo que ha ocurrido en el mundo entero, hay un antes y un después bien marcados para la sociedad, para la iglesia, para los jóvenes, para los adolescentes y para las autoridades. Y tenemos que ser sensibles
a lo que está ocurriendo y sucediendo en este tiempo. Sí, La potencia, la fuerza que tiene la sociedad, que tiene la iglesia, va a estar bien marcada en los adolescentes y los jóvenes en la medida que nosotros podamos trabajar y ayudar y apoyar a que ello salga a flote, pero de una manera diferente. Yo pienso, más o menos en forma global te estoy explicando eso. sí, Eduardo, gracias por vernos. A Luz Guanilos, gracias por mirarnos. Mercedes Castro desde Alaska, la gente desde Alaska que nos está viendo, desde Perú. Gracias a todos los que nos están viendo. Este programa es totalmente en español, así que no hay traducción en inglés. Pastor César, me parece que ya lo invadieron con una pregunta que va directo ahí, a la yugular, como dice mi amiga Beatriz Amaro. ¡Pah! Ya, ok. Mi pastor siempre predica lo mismo, ¿por qué no se actualiza? Yo creo que, a ver, no es que predique lo mismo, sino que lo que pasa es, vamos a ver, voy a ponerme en la coyuntura o en el contexto de los últimos 60 días que ha ocurrido, al menos en lo que se refiere a mi país, a Perú, en lo que se refiere a lo que es el COVID-19 y todo ello. Todos los días, los medios de comunicación hablan de algo que es que ha marcado o como les ha marcado las noticias. Habla de muerte en la mañana, habla de muerte en la tarde, habla de muerte en la noche. Al día siguiente vuelve a hablar de muerte en la mañana, vuelve a hablar de muerte en el mediodía, vuelve a hablar de muerte en la noche. Y 60 días y va a seguir esto. Entonces, hablar de muerte, de muerte, de muerte, cuando tenemos, yo digo esto, ¿no? La verdad es como una moneda que tiene Ok, dos caras. Una cara que es, digamos, las malas noticias o las noticias que de repente te perturban, te afligen, y las buenas noticias. Ok, las malas noticias, no está de más decirlas, perdón, las malas noticias ya no necesitan más plataforma, porque los medios de comunicación, prensa radial, escrita y televisiva, ya constantemente están que bombardean y bombardean. Y la Biblia registra que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a dar buenas noticias. Entonces, la buena noticia es Jesucristo. Entonces, hoy que la gente, porque a veces, por ejemplo, en estos 60 días que hemos estado predicando, hemos estado hablando a través de las redes, hemos predicado de una salvación, de que Jesucristo es la esperanza, porque más que todo estamos viendo que la gente tiene que saber que la esperanza está en Jesucristo. No es que no tenga otro tema de hablar, otro tema de predicar, sino simplemente que tenemos que ser una balanza. Si la verdad es como una moneda que tiene dos caras, y una cara tiene las malas noticias, yo creo que la otra cara tiene las buenas noticias es que Jesucristo hay esperanza, las buenas noticias es que Jesucristo puede dar vida eterna, la esperanza es Jesucristo, y que después de esto hay una esperanza de la iglesia que puede ser la cabeza y no cola, el rey y sacerdote que la Biblia registra para guiar a estas personas que durante todo este tiempo han estado escuchando las malas noticias, pero han estado escuchando las buenas noticias de parte de sí. nosotros. No es que no tenga solamente un solo mensaje, sino simplemente la esperanza es Jesucristo, y por lo general siempre estamos enfocados o mirando a la gente que no conoce a Jesucristo. La gente que conoce a Jesucristo necesita también esperanza, porque esto ha sacudido y el temor y el miedo ha invadido incluso a la iglesia. Y eso es algo que tenemos que constantemente estar hablando. Entonces, por esa Ahí, razón no es que predique siempre lo sí. mismo, sino que Ahí, cambiar. ahí tienes una pregunta de mi amiga Delia Yarleque desde Piura, Perú. Si la puedes leer, por favor. Pastor, trabajo con adolescentes, mi zona de trabajo es zona roja. ¿Qué hacer con gente así? Hogares disfuncionales, alcoholismos, etcétera. Como decía al principio, el tema de adolescentes y jóvenes es más vasto y más amplio de lo que nos imaginamos. Porque nosotros como pastores y como iglesia tenemos, por ejemplo, ciertos materiales que, gracias a Dios, por hombres de Dios que han trabajado durante muchos años en ministerio y nos lo han hecho alcanzar. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con iglesias? En este caso, por ejemplo, con gente que no conoce a Jesucristo y llega a adolescentes y jóvenes que nunca escucharon de Jesucristo, que no tienen una familia cristiana. Es muy diferente a tener una iglesia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así para que se pueda entender, voy a ampliar un poquito. Una iglesia que tiene 30 o 40 años, deformada, ya establecida, se supone y se deduce que tiene hijos y nietos cristianos. Entonces, toda una generación que ha nacido en la iglesia y que camina en la iglesia.
bajo preceptos de iglesia. Pero ¿qué hacemos con el grueso? Con aquellas personas que llegan, y adolescentes y jóvenes que entregan su vida a Jesucristo, pero su familia no es cristiana. Su familia no quiere saber nada con el Evangelio. Y de eso sí tenemos una vasta experiencia. Nosotros hemos tenido gente que ha llegado a nosotros a los 14, 15, 16 años, con un deseo inmenso. Abrazan el Evangelio y lo viven con pasión. Pero la problemática no son ellos. El problema no son sus amigos. El problema no es el contexto en el cual están. Cuando vemos una realidad, y aunque parezca duro, el gran problema son los mismos padres. En casa a veces les prohíben ir a iglesia porque mucha iglesia, porque están cambiando, porque... Entonces, es muy complejo. Entonces, ¿qué hacer con esas personas? Y como le voy a repetir, es bastante amplio el tema de los adolescentes y jóvenes. Cuando a veces uno trabaja con gente roja, con gente en zona roja, es tratar de ayudarlos, pero tratar de conversar con los padres, porque si nosotros hacemos un trabajo, que a nosotros nos ha pasado, nosotros hemos hecho un trabajo con chicos, con adolescentes de 13, 14, 15 años, y a los 16 años sus padres dicen, no quiero que vaya más a la iglesia, y lo sacan, tienen autoridad todavía. Entonces, todo el trabajo que uno hace, no, obviamente que no, la semilla queda ahí, pero no va vacío, pero los arranca. Entonces, esos chicos, cuando no los dejan ir a la iglesia, se rebelan mucho más. Ahora no quieres que vaya a la iglesia, entonces voy a hacer como tú quieres. Entonces, se involucran mucho más en la zona roja, en el alcoholismo, drogadicción, en prostitución, en vandalismo. Se van con más fuerza porque los arrancan de algo que ellos querían. Entonces, como darle la contra a los padres, hacen ello. El trabajar con jóvenes adolescentes, considero que una de las bases, una de las experiencias que tenemos es trabajar, tocar las puertas y hablar con los padres. Hablar con el papá y mamá, sabes que, mira, vamos a trabajar con tus hijos. Vamos a trabajarles, nosotros estamos implantándole principios y valores, con respeto al hogar, a los padres, con principios, digamos, que pueden cambiar no solamente la vida de él, sino la vida de toda una familia. Pero déjenos trabajar y ayúdenos, no nos pongan estorbo. Y hablarles abiertamente. Pero si no van a estar de acuerdo, va a ser bien complicado tratar de ayudar a ese joven adolescente. Complicadísimo. Sí, aquí hay un comentario donde dice, en medio de la pandemia, el Evangelio es la mejor noticia. Uh-huh. Y acá hay otra pregunta. Sí. Sí, yo concuerdo perfectamente con ello. Por eso que yo sé que hay muchas personas que nos siguen de repente por las redes y ven los mensajes que a veces soy muy repetitivo en algunas cosas, pero vuelvo a aclarar esta situación. El mundo está bombardeado con malas noticias, enfermedades, muerte, miedo, terror, pánico. Si el sistema que está alrededor de nosotros bombardea la mente de las personas, a través de ello nosotros tenemos que bombardear la mente con las buenas noticias. Tenemos que tener un equilibrio. Es esa la razón por la cual estamos constantemente repitiendo que la esperanza es Jesucristo, que la única salida es Jesucristo, que Jesucristo fue esa cruz para morir por todos nosotros, por adolescentes, jóvenes, niños, adultos, ancianos, y es necesario que la iglesia, hoy más que nunca, yo sé, la iglesia necesita, pero la gente que no conoce a Jesucristo necesita esperanza. Yo sé que todos nosotros hemos tenido estudios bíblicos, tenemos temas muy, muy profundos de la Biblia, y está muy bueno. Pero yo creo que en este tiempo es ir con un lenguaje sencillo, decirle que hay esperanza en Jesucristo, que la única esperanza del mundo es Jesucristo, que la única esperanza para un adolescente perdido es Jesucristo, que la única esperanza para un joven perdido es Jesucristo, que la única esperanza para un hogar destruido, para las personas que no tienen esperanza es Jesucristo, partiendo de allí. Porque, les voy a repetir, solamente necesitan eso. Una persona que está desesperada no necesita que un cúmulo de conocimiento teológico, que no está mal. Lo que necesita simplemente es esperanza y necesita un abrazo, cosa que no le podemos dar ahora. Pero sí podemos darle una palabra de esperanza a través de lo que podemos predicar y enseñar, y que es Jesucristo, que no hay otro, no hay otro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Trabajo en muchas iglesias alrededor del mundo, inglés, americana, europeas, asiáticas, y siempre estamos con ese problema, ¿no? Y justo anoche hablaron de música. ¿Piensa que lo que dijo estaba bien? Desde Arequipa, Perú. No solo que estaba bien, sino desde acá quiero felicitar al pastor
Robert, de verdad que, y le agradezco mucho porque el grupo de alabanza de la iglesia estuvo conectado. Yo he seguido los 2 días de su enseñanza, muy centrado, muy equilibrado. Me parece que ha ayudado muchísimo a lo que es la música y a lo que debe haber la conexión y la relación entre pastor y ministerio de alabanza. Esa comunión, esa manera de explicarlo, de expresar, digamos, que no podemos darle plataforma a alguien que de repente se le da autoridad y de repente todavía no ha madurado. Y de repente el orgullo, la soberbia, el egocentrismo se apodera de esa persona y va a ser un mal emergente, un mal ícono de referente que podemos poner. Entonces todo tiene su tiempo, su momento. Le escuchaba al pastor que tuvo 2 años y medio antes que le dijeron, bueno, puedes tocar. Me parece razonable. Me parece razonable porque hoy, con el flagelo que tiene la sociedad, ¿Ya? a los jóvenes, a los adolescentes, con respecto a la presión que el sistema impone, o sea, le cuesta bastante tener una madurez espiritual. Y yo creo que es importante ver si es constante y su llamado es ese. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Eso sí, yo escuché a Robert, lo conozco de hace muchos años, casi 4 décadas ya. Y bueno, he visto todo lo que él ha avanzado. Comenzó tocando el piano y ahora, como dicen ustedes los peruanos, codearse con Danilo Montero, con Calvetti, con Kerry Joe, con la gente de Gateway. Y lo respetan mucho, ¿no? El testimonio es lo que vale más, ¿no? Pero aquí tienes otra pregunta que te acaban de mandar. Dice desde Caracas, ¿podrá el pastor de jóvenes dejar su cargo viendo que su liderazgo ya no da más? Bueno, yo creo que más que un liderazgo de jóvenes, yo creo que es un llamado muy fuerte que deben tener. Eh, Recordemos algo que es importante porque la Biblia registra de que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, eh, todo ese pueblo muere en Egipto, no entra a la tierra prometida, porque habían 2 personas que tenían una visión diferente, ¿Ya? una manera diferente de ver las cosas. Le mandaron a espiar la tierra donde le dijeron vayan a ver la tierra donde que les voy a entregar. ¿Ya? No le mandaron a opinar, a decir si podía o no. Ya Dios había determinado que se los había entregado. Y había 10 que vieron con unos ojos, de repente, como lo que pueden ver ahora, de temor, de miedo, pero 2 dijeron, no, 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 Dios nos lo va a entregar, no importa lo que esté. Entonces, Josué y Caleb son un ejemplo bíblico de que la nueva generación, y pongan atención a esto porque de repente va a ser muy controversial lo que voy a decir, los jóvenes y adolescentes tienen que tener líderes, o pienso yo más que líderes, pastores de jóvenes, o un llamado pastoral para jóvenes, para que puedan hacer que esa generación que está empezando a surgir, esa generación que empieza a levantarse, que tiene ansia de hacer las cosas como Dios quiere que los haga, tienen que ser liderados por personas que también tienen una vasta experiencia, un llamado especial, un deseo de llevar a la nueva generación a donde tengan que llevarlo. Es complicado, ¿no? Que alguien que no tenga la experiencia necesaria pueda tener el equilibrio necesario para guiar a los jóvenes y adolescentes, porque los jóvenes y adolescentes Claro. tienen una fuerza tan, pero tan inmensa y tan grande acá adentro, que pueden arrasar con el mundo entero, pero hay que tener un equilibrio. Lo que le pasó a Roboán, el hijo de Salomón. O sea, él pidió consejo a los jóvenes, pidió a los ancianos, después a los jóvenes y dejó de lado a los ancianos y se vino de bruces. Yo creo firmemente que en este tiempo es importante que por más que pienses que no va, si dice pastor, dice, no, debería tener más pasión por ese ministerio, pues siempre se ve inmadurez. Pero yo hablo la pregunta que me hicieron anteriormente de que si ya debe abandonar. No abandonen nunca a los jóvenes, pastores, líderes, y de repente dice, ya no tengo más, tengo solamente 3, 4 jóvenes, no me funcionó algo, no abandones, nunca.
Jamás abandones a los jóvenes, porque en cualquier momento esa experiencia que tú ganaste va a salir a flote para los que vienen atrás. Si de repente llegaron a tu iglesia 20, 30, 40, 50 y solo se quedaron 2 y piensas que es un fracaso, no, y sigue trabajando con esos 2. Esos 2 van a hacer que de repente vengan 100, 200. Y ese ímpetu de esos jóvenes que vienen con la experiencia que tú tienes, va a ser importantísimo. Nunca tiren la toalla. Líderes de jóvenes, si tienes un llamado, una vocación para jóvenes y adolescentes, no lo eches a la borda. Por más que digas, no, ya tengo 30, 40, 50 años, no, nunca jamás lo tires a la borda. Es determinante en este tiempo que los jóvenes necesiten hombres y mujeres de experiencia que los puedan guiar. Es necesario, yo conozco pastores, muchísimos pastores que han conversado conmigo, me dicen, yo también tenía esa pasión por los jóvenes, pero después ya llegué al pastorado. Yo le digo, ¿por qué lo perdiste? No puedes perderlo. Si te has tenido eso, tienes que mantenerlo. El hecho de que llegues a 30, 40, 50 años no determina que ya no puedas seguir liderando a jóvenes y adolescentes. Eso es falso, eso es mentira. Es algo que no va. Eso yo te lo puedo decir y te lo acabo de poner acá. Josué y Caleb tuvieron que tener la experiencia necesaria para que ellos empujaran y lideraran, tomaran el territorio, tomaran la tierra prometida. Y se vuelve a repetir la historia. Si me están escuchando líderes, pastores que de repente tienen años y dicen, he trabajado duro, no puedo, no importa. Nuevamente, reinvéntate, reenfócate, nuevamente, pero no tires la toalla, empieza. Eso sí. Este tiempo viene una cosecha de jóvenes y adolescentes como jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Y necesitan la experiencia tuya. No creas que fracasaste. Esa experiencia que tuviste la vas a volcar en aquellos que Dios te va a poner en tus manos. No tires la toalla, no vayas, no para nada. Sigue adelante. Yo te animo a que sigas adelante. No tires toalla, por favor. Acá hay una pregunta del pastor Carlos Yaja desde Pisco, Perú. ¿Qué hacer con el líder de jóvenes que no cree en jóvenes? ¿Qué se puede hacer? Que no crece. Que no crece. Bueno, no sé cuánto tiempo pueda tener, no sé qué estará pasando, pero pienso que como pastor debes conversar con él, sentarlo, ver sus expectativas, sus proyectos, pero sobre todas las cosas es muy importante, porque a veces se habla de un liderazgo pastoral, de un liderazgo juvenil, de un liderazgo de jóvenes y adolescentes, pero no se habla de la parte que es predominante. Es la base y el fundamento bíblico que debe tener todo líder de jóvenes o todo pastor de jóvenes. Es determinante conocer las escrituras, es determinante vivir una vida cada día acercándose más a Dios de integridad, de intimidad, de escuchar, de ser sensible a la voz del Espíritu Santo para ser guiados por él. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. Nadie más, solo el Espíritu Santo. Es el que te lleva a toda verdad, el que nos hace recordar todo lo que Él nos ha enseñado y el que nos muestra lo que va a venir. Entonces, esa comunión con el Espíritu Santo es determinante en estos tiempos, que se escuchan tantas voces, que se ven tantos libros, que se ven tantos mensajes, que se ven tantas personas que son motivacionales, pero simplemente son eso. El tema de un pastorado o un líder de jóvenes es estar constantemente con él todos los días. Es vivir con ellos, no simplemente subir un video para motivarlos y punto. Eso no es nada del otro mundo. Hasta con el respeto que se merecen, hasta me puedo aprender un monólogo y lo grabo y lo subo. Pero una cosa es tratar lo más probable semana a semana y año tras año. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Amén. Acá tienes otra pregunta. Dice, la iglesia no invierte mucho en ese ministerio. ¿Por qué? Más dinero en la música y sonido. Ok. Saltando sin parar, en otras palabras, dice. Sí, me vino al recuerdo la experiencia que tuve hace casi 20 años atrás. Me impactó mucho, me dolió mucho y me marcó. Y lo voy a decir abiertamente. Obviamente que Pastor César, me está diciendo la gente de su hinchada de muchas partes, de muchos países, como desde Tijuana, que por favor se acerquen más al micro porque la gente necesita oración por sordera. Ok, perfecto. Ahí está mejor. Ahí está mejor, ok.
Entonces, lo que les digo una cosa, se me viene a la memoria algo que por esta pregunta que me dice, la iglesia no invierte mucho en ministerios, en estos ministerios, porque hay ministerios de jóvenes. Conversaba mucho con jóvenes y adolescentes yo, hace más de 20 años, pero una de las respuestas que me dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué razón? ¿Qué sucede? ¿Qué piensas tú? Le preguntaba a un joven con los pastores, porque yo todavía no era pastor, estaba en una iglesia, y le preguntaba y le decía, ¿por qué crees que los pastores no se preocupan tanto por los jóvenes? No, los jóvenes nos dejan los sábados, que nos reunamos, juguemos, saltemos, y eso es suficiente. Pero la cosa es que no nos prestan atención, no nos ponen atención, no invierten en nosotros, y es duro lo que voy a decir, Armando, ¿eh? Puedo decirlo. Suelta, conviértelo, que se convierta. Los jóvenes y adolescentes no diezmamos ni ofrendamos, me dijo. Eso fue duro. Yo veo a los pastores que andan solamente con aquellos que diezman y ofrendan. Y eso a mí me marcó. Dije, wow, no supe qué responderle. Ya cuando fui llamado al ministerio, me volqué con todo. Mi familia, la iglesia que sabe y los que me conocen, me volqué con todo a ellos. Así no diezmaran, así no ofrendaran, yo caminaba con ellos. He invertido mi tiempo, he invertido todo lo que tengo porque eso me marcó. Yo creo que ha llegado el momento donde la iglesia, los líderes, los pastores, debemos invertir finanzas, tiempo, recursos, incluso a la misma iglesia, adultos, decirles, ¿sabes qué? Invertamos en los jóvenes, porque dentro de esos jóvenes, esos adolescentes, están tus hijos, están tus nietos, está tu generación. Yo creo que depende del pastor para motivar a la iglesia, para que se vuelque en apoyar a los adolescentes y jóvenes, para que ellos sean forjados y formados. Nosotros tenemos que armar plataformas, porque de nada sirve, por ejemplo, que nosotros avancemos y no armamos plataformas para los que vienen atrás. El verdadero liderazgo está en armar plataformas en aquellos que vienen atrás. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la iglesia chicos de 22, 23 años que han estado con nosotros de los 12 años, que ellos están forjando a los de 18, los de 18 van formando plataformas a los 16, a los 17, los de 16 y 15 están formando plataformas para los 14, 12 y 13, y los de 12 y 13 estamos tratando de ver para que formen plataformas más atrás. Esa es la manera, pienso yo, que debe trabajarse, pero la inversión va a ser ahí, y las personas. Claro. Hoy que nunca Dios a través de esta pandemia dijo, bueno, se acabó, le voy a responder la pregunta, se acabó la inversión por ahora, en cosas materiales, invertamos en la gente. Aquí hay una opinión del pastor Carlos Yaja, que la verdad yo he ido a muchas iglesias y comparto lo que la pregunta es, porque lo he visto, no quiero decir iglesias, no quiero mencionar iglesias, porque es una opinión personal. Cada uno manda en su casa. Tú mandas en tu casa, César, yo mando en mi casa. ¿Es necesario que el servicio juvenil tenga que ser como una discoteca? No, no necesariamente. Que puede haber, digamos, tecnología que puede aplicarse, sí puede ser. Pero pienso que digamos, el tema de los jóvenes adolescentes tiene que ser forjado. Son detalles, las luces, el sonido, las pantallas, son detalles. Yo creo que el trabajo pastoral, el trabajo de liderazgo de jóvenes, tiene que estar forjado en el discipulado constante. Es constante, si es posible. Hoy aprovechemos todo este tiempo para hacer discipulado. Está basado en eso. Está basado en las escrituras, en la palabra. Eso nunca cambió. Pueden cambiar muchos métodos, pero yo pienso y sigo pensando de que nosotros, por ejemplo, gente que llega a la iglesia, tenga 12, 13 años, lo involucramos en un discipulado de frente. No necesariamente tiene que ser como una discoteca. ¿Que puede darse los detalles? Sí, pero el hecho de que no haya no quiere decir de que no debe ser, ya no es juvenil o no puede ser de jóvenes. Que hay que utilizar la tecnología para poder, digamos, hacer algo más de excelencia. Considero que sí se puede hacer, pero no es la base, no es el fundamento. La base y el fundamento siempre será el conocimiento de las escrituras, esa relación con Dios, ese temor a Dios que debe transmitir a través de los discipulados, a través del liderazgo, y que la gente conozca al Dios al cual está adorando, al cual está alabando, al cual está buscando. Eso, yo pienso eso.
Acá hay una expresión muy interesante, somos otra generación, ya no hay más acordeón ahora. Por supuesto, eso es indudable. Hoy se utiliza, nosotros incluso, por ejemplo, en la iglesia tenemos un chico que esta cuarentena, estos 60 días que llevamos ya más de 60 días encerrados, lo que ha hecho es lo siguiente. Se ha metido a bajar la secuencia de todo, porque vamos a trabajar con secuencias, vamos a trabajar con todo. Por supuesto que sí, yo también pienso lo mismo. Hay que echar mano de todo lo que podamos tener, pero que eso no sea lo más importante, que lo más importante sea tu relación con Dios. Eso va a fluir por sí solo, eso se va a dar. Yo creo que a los jóvenes y adolescentes hay que dar los espacios contemporáneos para que se desarrolle, pero con un equilibrio que es necesario. Vuelvo a repetir. Si ponemos el ejemplo de Joroboam, ¿no? De Roboam, perdón, y agarra y que consultó a los ancianos, después a los jóvenes y no tomó en cuenta el consejo de los ancianos. Yo creo que es importante, por eso vuelvo a ser reiterativo con esto. Un líder de jóvenes o un pastor de jóvenes tiene que tener una experiencia muy amplia para poder guiar a esos chicos, porque el ímpetu de ellos a veces necesita que lo aguantes un poquito para que haya el equilibrio necesario. Eso yo sigo pensando. Ahí hay una pregunta que es muy interesante. Ayer dijeron que el pastor principal, creo que fue con el pastor José Torres, si no me equivoco, yo recuerdo esta pregunta. Dice, ayer dijeron que el pastor principal nunca viene a los cultos de jóvenes a menos que predique. ¡Au! ¡Sóbate! O sea, siéntela, sácatela, porque saboreala, ¿no? Mira, y yo creo, vuelvo a repetirte, ¿no? Y yo te voy a contar una anécdota que a mí me pasó. A ver, cuéntamela. Yo al principio, yo no tenía, en la iglesia, cuando empezamos la iglesia en el año 2008, acá en Comas, en Lima, Perú, yo no había gente adulta, las únicas personas adultas eran mi mamá, nada más. Pero después no había gente adulta, todos eran adolescentes y jóvenes que tenían entre 13, 12 años, 14 años. Entonces íbamos para un lado, para otro, íbamos a casas, llevando películas, haciendo discipulado, de una casa a otra, íbamos a la casa de uno de ellos y todos los días caminábamos de arriba y para abajo. Y empezamos a caminar así, me veían caminando con adolescentes y jóvenes por todos lados. Y hace unos 3 años atrás, cuando ya pusimos nosotros como un ministerio interdenominacional, que es Jesucristo Cambia, que hacemos eventos evangelísticos un poquito amplio para todo el que quiera participar, una persona que llegó a una pastora me dijo, mira, acá he visto muchos pastores que cuando yo conversaba contigo, me dice, no, yo conversaba contigo y me decían, ese pastor de ahí que está, no, ese pastor para arriba y para abajo, perdiendo el tiempo con unos jovencitos, déjalo ahí, no te tuvieron en cuenta. Ahora veo acá que vienen a pedirte consejo y a decirte cómo pueden trabajar con jóvenes. Ahora, quiero explicarte esto. Esos jovencitos Ya. con los cuales supuestamente yo perdí ese tiempo, hoy son todos los que manejan las redes sociales, el liderazgo alabanza, son los que manejan los discipulados, son los que manejan los flyers, son los que manejan los videos, todos eso lo hacen ellos. No hay tiempo perdido en los jóvenes adolescentes, pastores, líderes. Inviertan el tiempo en ellos. Ellos son el presente de un futuro diferente, porque cuando inviertes en el presente algo, ese futuro está asegurado. La tecnología que puedas tener más adelante está asegurada, porque estás invirtiendo. Esto que dice que nunca va al culto, no sé qué pastor será. A mí no me compete hacer un juicio de valores para nada, ¿no? Pero pienso que si algún pastor me está escuchando, algún líder me está escuchando, bueno, dejémoslo ahí y hagan lo contrario. Inviertan, visiten a los jóvenes, caminen con ellos, conversen con ellos, escúchenlos. Ellos necesitan ser escuchados. Ellos necesitan ser escuchar sus ideas, lo que ellos quieren poner en práctica. Antes yo armaba todo, hoy ya no armo nada. Ellos lo arman todo. Ellos arman nosotros, los que saben, tenemos un ministerio de jóvenes que trabaja mucho el evangelismo con arte, lo que es coreografía, arte, lo que es absolutamente todo lo que interviene en un evento. Ellos lo hacen, yo no hago nada, simplemente digo, vamos a hacer esto, quiero el guión, hasta cortometrajes hemos llevado a cabo. Pero, ¿por qué razón? Por una sencilla razón, porque hay que invertir tiempo con ellos. La vida se te va,
pero la Sí, disfrutas. La vida se ahí te va tie- con ella, pero es extraordinario que se te vaya porque estás dejando un legado. No estás dejando simplemente robot, estás dejando un legado. La pasión que tú tienes, lo que amén, tú tienes acá adentro, se la transmites día a día a ellos. Y ellos empiezan a caminar con ese mismo ímpetu, con esa misma pasión que debería tener toda la iglesia. Y de verdad, pastores, los animo. Si de repente no se han dado cuenta de ello, vuelvan a invertir su tiempo, sus recursos. No los dejen, amén. visítenlos, caminen con ellos, anden con ellos, estén con ellos, jueguen con ellos si es posible, con el respeto que se merece, pero háganlo. De verdad que sí, les va a ayudar Ahí, mucho. ahí tienes otra pregunta desde Guaral, donde se come un buen chancho al palo. Dice, los teatros ya no funcionan más, pues no hay apoyo. ¿Qué opinas? Miren, nosotros seguimos creando cortometrajes, nosotros seguimos creando teatros. Eh, yo creo que el teatro, el arte es una de las maneras más contemporáneas que viene y lo que viene seguirá involucrado en el arte. Funciona, por supuesto. El gran problema no es el arte, no es la pasión y lo que tú quieras transmitir a través de ese mensaje, sino el gran problema de repente es la falta de apoyo. Es complicadísimo. Yo sé, yo he conversado con muchos líderes de jóvenes dentro del interior de mi país, acá en Perú, ¿no? Y sé que tienen muchas limitaciones. Yo les digo, oren para que el pastor pueda tener de repente el criterio de saber de que en estos tiempos, los tiempos son muy cambiantes ahora. Cambia de un momento a otro de una manera tan radical. Es más, estos 60, de cuando se dio el COVID, el mundo cambió totalmente. Entonces, esos cambios nosotros tenemos que entender que los pastores tienen que asimilarlo. Como Amén. les digo, no, yo respeto mucho a mis consiervos, los amo con todo el amor del mundo, les digo que le den los espacios a los jóvenes, a los adolescentes, porque ahí está todo. Este es como una compuerta que está aguantando el río, que está desesperado por salir y arrasar con toda la nación en lo que se refiere al Evangelio. Porque la fuerza del evangelismo, la pasión por el evangelismo, yo creo que está volcado en los jóvenes y adolescentes. Se los digo porque lo sé, porque tengo contactos con cientos y miles aquí en mi nación. Y ellos están desesperados, quieren hacer algo. Yo les siempre he hablado con ellos y les digo, tranquilo, va a llegar el momento en que Dios va a permitir que se saque esa compuerta y ese río que tienen ustedes adentro corra en cada departamento, en cada ciudad y en cada pueblo de esta nación. Pero sí funcionan los teatros. Oremos por los pastores. Nosotros oramos todos los días por los pastores de nuestra nación, aquellos que no conocemos. Por eso es que, Armando, yo admiro el trabajo que haces tú, porque orar por los pastores, no te conocen todos los días. Nosotros con el grupo en mi casa nos subimos a una terraza, Amén. hijos, oramos ahí con mi esposa por todos los pastores de nuestro distrito, de Lima Norte, de este país y de todas las naciones, para que el Espíritu Santo les dé el discernimiento de los tiempos en los cuales estamos viviendo y qué es lo que debemos hacer y con quiénes debemos trabajar. Y considero y pienso que es el tiempo y es el momento de darle los espacios a los adolescentes y a los jóvenes, porque ahí está esa fuerza que esta nación necesita y creo que el mundo y que la iglesia necesita. Eso es cierto, yo creo que todas como dijo Robert ayer, todas las artes ayudan para bien, ¿no? Depende de cómo lo puedas explicar, ¿no? Uh -huh. Y a veces se hace difícil, pero como dije, cada uno le gusta comer su helado, como siempre digo este ejemplo. Hay gente que le gusta poner galletas, a otros chocolates en el helado encima, a otros le gusta poner fudge o alguno crema de chocolate, ¿me entiendes? Cada uno come su helado como desee, ¿no? Pero se respeta, yo siempre he dicho, yo respeto las opiniones. En casa ajena yo no mando, yo voy, predico y me voy, ¿no? Si me piden mi opinión, ahí recién se la doy, pero si no, la vida continúa. Acá tienes otra pregunta, dice, ¿no? Siempre los cultos, los adultos tienen los cultos, pero no dejan a los jóvenes para la dirección. De Londres, Inglaterra. A ver, yo creo que es complicadísimo los formatos. Mi experiencia personal, cuando Dios a mí me corrigió mucho para el pastorado, y lo que saben, yo viajé a Argentina en el 2007, el 2008 ya abrimos la iglesia acá en Perú.
en Lima, Perú, pero el formato, yo le dije, yo quiero un formato diferente de iglesia. Entonces el formato siempre se implantó, fue bastante contemporáneo, tú lo conoces, Sí, Armando, muy contemporáneo. Entonces, mucho va a determinar, o sea, el pastorado. Yo creo que si los jóvenes desean hacer ciertos cambios, yo les sugiero algo. Oren mucho, la oración de ustedes va a mover mucho y después inviten al pastor, sáquenlo, no sé, sáquenlo a tomar un lunch, a comer algo, y después de comer, díganle a ese pastor, ¿sabes? Queremos darles una sugerencia por estas razones, pero que el Espíritu Santo les dé la sabiduría de hacerlo. Yo creo que no hay pastor que no sea sensible y flexible a algo que Dios está trayendo cuando es bien presentado. Cuando los jóvenes, los adolescentes o el ministerio de alabanza dice, mire, pastor, hemos orado, hemos visto esto, tengo la base bíblica, tengo esto, y queremos hacer esto por esta razón. El objetivo que queremos hacer estos cambios dentro de los cultos esta es la razón. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo, que es el que convence, va a convencer de lo que Dios está trayendo nuevo a través de los jóvenes. Pero no es simplemente decir, yo quiero hacerlo, simplemente es tener sabiduría, tener paciencia, respetar al pastorado y tener un diálogo que yo pienso y considero que cualquier pastor sensible a la voz de Dios va a decir, bueno, llegó el momento de cambio. Llegó el momento de hacer ciertos ajustes y yo creo que se va a poder hacerlo. Sé que no es fácil. He tenido charlas con cientos de jóvenes, líderes de alabanza, y sé que el gran escollo es el pastor, pero lo que pasa es que de repente no lo plantearon o no hicieron lo adecuado. Primero planteenlo a Dios, oren ustedes, conversen, que Dios le dé sabiduría, que Dios a través del Espíritu Santo convenza al pastor, haga que haya un equilibrio. Yo creo firmemente que pueden salir airosos y que pueden haber los cambios que necesita la iglesia en estos tiempos. Sin caer, digamos, vuelvo a repetirlo, sin caer, digamos, de que no es necesariamente, ya, tiene que hacerse como una discoteca, un culto, no necesariamente. claro, Okay. Tiene que haber el equilibrio, un siempre. equilibrio. Ahí tienes una de las últimas, la última pregunta, ¿por qué separan los adolescentes y jóvenes en vez de estar juntos? Qué buena pregunta desde Córdoba, Argentina. Eh, Creo que eso lo sabes tú en la iglesia de Camino de Fe, Pastor Armando. Oh, sí, Hay algo que nunca hicimos en Camino de Fe. La iglesia Camino de Fe, aquí en Comas, no tiene culto ni servicio de jóvenes y adolescentes. Los cultos son uno solo y van niños, adolescentes, jóvenes los domingos. Y los días sábados, los que hacemos es evangelismo, es sacar todo lo que hay adentro y hemos salido por muchos años a las calles, hemos trabajado, y no solamente los jóvenes, porque los jóvenes iban a hacer a teatro, música, y los adultos iban alrededor a hacer evangelismo como iglesia. Yo tampoco, cuando por primera vez fui a una iglesia, no entendí por qué los jóvenes y adolescentes van los sábados, no, para darle sus espacios, y los adultos los domingos. De repente me equivoqué en mi apreciación, mil disculpas y perdóname si es así, pero sin darnos cuenta, la iglesia fragmentó la familia. Dejó a los jóvenes y adolescentes el sábado y los padres el domingo. Algo que pienso que debe, en este tiempo de pandemia, pienso yo que deberían reflexionar y volver a juntarlo. No es que no tengan sus espacios, simplemente nunca se debió hacer eso porque sin darse cuenta fueron fragmentando. Los jóvenes adolescentes van los sábados, pero los domingos no. Entonces es un gran problema que sin darse cuenta de repente se fue dando. Nosotros hacemos esto. Los días sábados juntamos a toda la iglesia y con todos salimos al evangelismo o hacemos algo, pero todos juntos. Y el domingo sí, niños, adolescentes, jóvenes, todos tienen que estar en el servicio dominical. Es lo que puedo decirte, amigo de este sí, podcast. yo creo que la gente que nos está diciendo dice, no, es lo más sabio, algunos dicen, muy cierto, es mejor estar, algunos dicen, bueno, pastor, es mejor estar cada uno con su generación, ¿no? Desde Bucaramanga dicen, no todos somos una familia, ¿no? Bueno, a ver,
vamos a ir desmenuzando todo eso porque hay cosas que... yo creo que cuando se habla de generación, recuerden, ¿eh? Vuelvo a repetir, voy a la Biblia. Josué y Caleb metieron a la generación, toda una generación dirigida por José Caleb, que son una generación. Yo creo que en estos tiempos, a criterio personal, la generación no tiene nada que ver con edad. La generación tiene que dar con la visión que Dios está dando en este tiempo, y esa generación va a tener que involucrarse absolutamente en todo lo que está acaeciendo en este tiempo. Pero vamos al punto, como dice, una generación. Yo creo que hay espacios, digamos, que pueden salir y hacer, por ejemplo, nosotros, en el caso de nosotros, yo te voy a decir, lo vuelvo a repetir, nosotros salimos como iglesia. Los jóvenes y adolescentes actúan, otros cantan, y los adultos, por ejemplo, a veces, si tienen que estar repartiendo folletos, de repente quieren hacer alguna actividad y están vendiendo al costado, pero cada uno en su espacio, pero todos juntos, no divididos. Entonces, pienso que de repente, yo creo que sí, tiene que haber un tiempo de reuniones de una vez al mes, que se reúnan los jóvenes, adolescentes y puedan, digamos, hacer y dar rienda suelta a todos los que tienen ese potencial para ellos, ¿no? Como jóvenes con los adolescentes. Pero no es la prioridad. Recordemos que la prioridad es que un joven y adolescente ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, para preparar ese joven a las generaciones que vienen. Y te lo voy a poner de repente bíblicamente. Jesucristo caminó 3 años y medio con sus apóstoles acá. Él 3 años y medio armó la plataforma y se fue. ¿Ok? Armó la plataforma para ellos. Entonces nosotros como líderes, como líderes, ustedes como jóvenes, tienen que aprender que como generación van a tener sus espacios para poder relajarse, si puede decirse. Pero la visión, la misión de ustedes es armar plataforma para la siguiente generación que viene. Entonces no lo van a poder hacer aislados, van a tener que involucrarse con la generación que viene atrás. Entonces es muy importante, porque por eso te digo, a veces no es que no tengan sus espacios, deben tenerlos, pienso yo, pero es Claro. necesario que cada generación sepa que tiene que preparar plataforma para la generación que viene atrás. Porque el techo que tenemos nosotros va a ser la plataforma de la siguiente generación. Y hasta donde nosotros lleguemos, esa será la plataforma que le dejemos a aquellos que vienen atrás. Es muy importante tener en cuenta. La iglesia en este tiempo tiene que entender que tiene que armar plataforma. Yo no tengo que armar plataforma para mí. Yo tengo que armar la plataforma para los jóvenes, para los adolescentes, para los que vienen atrás. Yo tengo que trabajar arduamente hasta donde yo llegue. Y de allí para adelante la iglesia seguirá creciendo. La nueva generación seguirá avanzando. Es lo que tenemos que tener como mística en este tiempo. Si queremos que el evangelio arrase el mundo entero, que es necesario porque lo necesita. Acá dice Teresa Morán, dice, separar por generaciones en la iglesia primitiva se hacía eso. Eran los padres juntamente con los hijos. La familia es la principal protagonista en la iglesia. Los padres deberían ser preparados para administrar a sus hijos. Amén. Por supuesto, yo también estoy completamente de acuerdo con ello. Estamos hablando con respecto a ciertas reuniones de iglesia, no separarlos para nada. Por eso que les digo que como iglesia nosotros tenemos lo siguiente, no separamos. Nosotros el culto tenemos a niños, adolescentes, todos juntos. Y los padres, sí, los padres son. Pero acá hay algo que, y es muy importante, si los padres tienen que prepararlos. Pero acá hay algo que se viene, y esto es lo que quiero aclarar a los que me están escuchando en este tiempo. Viene una cosecha, la más grande de toda la historia de la humanidad, que no está preparado. No lo ha hecho un evangelista, un super evangelista, no lo ha hecho, no se han juntado super pastores ni super iglesias, sino Dios. Entonces, cuando nosotros salgamos de este tiempo de cuarentena, de esta pandemia, vamos a tener mucha gente que llega a la iglesia. Pero acá tenemos un detalle, no tiene familiares cristianos. Estamos hablando de jóvenes y adolescentes, voy a centrar un poquito en eso. Los jóvenes y adolescentes que van a llegar a la iglesia, de repente no tienen un familiar cristiano. Entonces, ahí va a haber un tema que hay que conversar mucho, porque no es igual que llegue alguien, un joven y adolescente, que tenga sus padres cristianos y que pueda tener el apoyo en casa, cuando llega un joven adolescente cristiano que sus padres no son cristianos, tienen otras costumbres, tienen otras cosas en casa, y va a ser el gran problema, y el trabajo es arduo para el pastorado juvenil. Entonces, es importante trabajar esa área, es amplio. Por eso, Pastor Armando, es amplísimo el tema de los adolescentes jóvenes que vienen ahora, porque ahorita Claro.
iglesias se van a llenar de jóvenes adolescentes que no tienen familia cristiana. ¿Cómo trabajar? Eso es cierto. ¿Entiendes? O sea, son completamente contextos diferentes y que la Eso iglesia sí. tiene que capacitarse y prepararse para ello. Eso sí. Pastor César, hemos hablado 50 minutos y sin querer comenzamos hace unos 5 segundos, pero parece que todavía hay más preguntas. La pregunta desde Chinche dice, y nosotros que tenemos 75 años, ¿qué generación somos? Yo creo yo creo algo. Un hombre o un hijo de Dios no envejece cuando se le arruga la piel o le salen canas. Yo creo que un hijo de Dios envejece o se empieza a arrugar cuando los sueños, las visiones y el propósito de Dios por el cual está vivo y lo mandó acá, se empieza a apagar. Yo creo que no hay edad. Así tengas 65 años. Y si tienes el deseo y el anhelo de trabajar con jóvenes y adolescentes, y esa pasión está encendida, de repente me equivoco, de repente pueden decirme que estoy equivocado, pero para mí es parte de esta generación que necesita hombres de esa magnitud. Hombres y mujeres que no importa la edad, que si tengas 65, 70, 80 años estás dispuesto a seguir trabajando por las generaciones que vienen, a seguir trabajando para dejarle una plataforma a esos jóvenes y adolescentes que tanto lo necesitan, que no tienen íconos, que tienen referentes, que no tienen íconos, que no tienen referentes, y que si tuvieron íconos y referentes, aún dentro de la iglesia muchas veces se cayeron. Entonces, creo que empieza después de esto un liderazgo que estaba escondido, estaba apagado, estaba dormido ahí, que tiene que salir con fuerza, porque obreros van a faltar. Y si has estado en una iglesia sentado simplemente diciendo, bueno, no tengo nada que hacer, vas a tener harto trabajo que llevar a cabo. Y sobre todo, vuelvo a repetir, creo que la cosecha, si hay un 100% de cosecha, de ese 100% de cosecha, yo creo que un 75% van a ser jóvenes y adolescentes y tenemos que prepararnos para lo que viene. Pienso y considero que es así. Así creo como la importante, como dice este comentario de San Pedro de Sula, dice más unidad que discusiones, ¿no? Y que Dios nos ayude a ser más humildes, porque así como nos gusta que nos gusta hablar, que nos escuchen, nos gusta que ser escuchados, ¿no? Y escuchar a la otra persona también. Pero siempre cada uno va a tener sus indiferencias, pero que esta pandemia nos pueda hacer entender de que la unidad es lo más importante en el cuerpo de Cristo. Y esperamos, Pastor César, que no sea la última vez que lo tenga aquí. Espero que en su agenda tan ocupada que usted tiene, me pueda dar otra cita, porque eso todavía sigue para rato. No, estamos para servir, pero junto con lo que decías tú, ¿no? Yo pienso que la unidad en la diversidad de talentos, de dones, de coyuntura cultural, política, social, yo creo está el éxito de la iglesia. Recuerden que somos un cuerpo. De repente, quién sabe, digo yo, pensando en voz alta, y de repente yo soy la uña. Y alguien que me está escuchando o alguien que me está viendo de repente es parte de la piel del rostro. Y dice, ¿cómo puede ser que sea así? Tiene que ser como yo. Y de repente no coincidimos en algunas cosas, pero empujamos el cuerpo de Cristo basado en ese ADN que es la palabra de Dios en nosotros. Yo creo básicamente es la unidad en la diversidad de contextos sociales, culturales, etnias, razas, pluricultural, en fin, todo ello va a hacer que nosotros en esa unidad agarremos y tomemos lo que podamos utilizar en nuestro contexto y sumar para seguir avanzando en donde yo estoy. Ha habido gente de diferentes partes del mundo el día de hoy y lo que de repente la experiencia, la poca, mucha o la pequeña experiencia que yo puedo transmitirlo, les pueda sumar, yo me voy a sentir feliz y contento de que eso los ayude a desarrollarse. Y al igual, las preguntas que me hacen me ayudan mucho a mí a reflexionar y a ver las posiciones que hay en diferentes lugares y tener una idea clara de lo que puedo hacer con los jóvenes adolescentes en lo que me compete a mí, aquí en Lima, Perú, en Comas, ¿no? Y de repente, más adelante, tener esos contactos con ustedes para ir apoyándonos mutuamente en ideas, en conceptos, en estrategias que de repente Dios puede poner y puede dar Amén, para amén. extender el reino de Dios. Eso es lo que yo creo. Pastor César, ¿le podría invitar a la gente que nos está viendo
al pastor José Torres va a hablar de liderazgo juvenil, un poquito diferente, a las 5 horas de Perú, 6 horas de Miami, 7 de Buenos Aires. Ok, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, que están conectados con nosotros, a conectarse a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde en Miami, ¿no? 5 de la tarde hora de Perú y 7 en Buenos Aires, que va a haber un tema de liderazgo juvenil muy bueno, seguro. Voy a tratar también de conectarme para aprender también, porque el tema está en lo siguiente. Pastores, líderes, iglesia, cuando dejas de aprender, empiezas a envejecer y dejas de crecer. Amén. Nunca dejemos de aprender todos los días. Aprendamos de todo, de los demás pastores, aprendamos de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, aún aprendamos de la gente que se equivoca. Aprendamos de ellos, porque aprendemos a no hacer lo que ellos hacen. Aprendamos siempre, nunca cerremos nuestra mente para dejar de aprender. Así que Amén. también 5 de la tarde Perú, 6 de la tarde Miami y 7 de Buenos Aires. Conéctense, por favor. Amén. Dios me los bendiga. Un gusto haberlos tenido a todos. Pastor César, muchas bendiciones. Me despide de todos. Ok, bendiciones, que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.